la ponencia se radicó con debido tiempo, se publicó con debido tiempo y se está discutiendo anunciada con debida anticipación. Quiero empezar esta intervención como ponente del Acto Legislativo para la Paz celebrando el cambio de posición y de tono del Centro Democrático, que se retiró en comisión primera del debate del articulado, y hoy el jefe de su bancada anuncia en el segundo debate en la plenaria que no solamente no se retirarán, sino que proponen un acuerdo. ¡Qué maravilla! Eso es lo que hemos dicho desde el día 1, que ojalá todos pudiéramos llegar a un acuerdo y que todas las bancadas participen y que nadie, ni el Centro Democrático, ni el Polo Democrático, ni ninguna bancada se abstenga de expresar sus posiciones, de manifestarlas claramente y de votar en cualquier sentido que considere pertinente y oportuno este acto legislativo. Yo quisiera, señor presidente, si me lo permite, apreciados colegas, tratar de hacer algo un poco más pedagógico para los ciudadanos que nos escuchan, retomar el contenido y el porqué de este acto legislativo. Este acto legislativo que se está discutiendo es estrictamente instrumental. No atiende ningún tema de fondo sobre los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz están todavía en negociación en la mesa de La Habana. Los acuerdos de paz aún no han finiquitado. Apenas vamos en 4 de 5 puntos y como el país sabe, hay 28 pequeños puntos o muy grandes puntos pendientes de los 4 que ya se han anunciado, hay un acuerdo. De manera que este debate y este acto legislativo no es para discutir sobre el contenido de la paz, sobre si debe ser de una manera u otra las circunscripciones electorales de paz, sobre si debe ser de una manera u otra la reforma agraria para la paz, o la reforma política para la paz, o el cambio de la política antidrogas para la paz. Eso se está negociando en La Habana. Este no es un acto legislativo sobre los contenidos de la paz, este es un acto legislativo sobre la eventual implementación de esos acuerdos de paz si se llegaran a culminar y concretar. Y se preguntarán los ciudadanos por qué estamos discutiendo los mecanismos de implementación de unos acuerdos que no se han culminado. Simple y sencillamente por precavidos, porque no queremos que si eventualmente se llegara a un acuerdo final de paz, si ese acuerdo fuera refrendado en las urnas, tengamos que esperar un año posterior a esa refrendación para iniciar su implementación. Hacer o crear más bien los instrumentos de implementación en un Estado de Derecho, tal vez los señores de las FARC no lo entiendan, pero lo van a tener que ir entendiendo porque se tienen que acoplar a este país y a este Estado de Derecho, requiere una reforma constitucional y una reforma constitucional se demora un año. De manera que esto lo estamos haciendo, apreciados colombianos, por precaución, con la ilusión, con los pies en la tierra, de que eventualmente los acuerdos en La Habana culminen debidamente. Todo eso que aquí dijo el senador Rangel, que se iba a hacer a espaldas de los colombianos, no se hará a espaldas de los colombianos. Nada se hará a espaldas de los colombianos, porque los colombianos no solo conoceremos el contenido total y detallado de los acuerdos de paz, sino que además los refrendaremos con nuestro voto libre en las urnas. Y solo si esas dos cosas ocurrieran, entonces se procederá a la etapa de implementación. Todos los que hemos estudiado procesos de paz sabemos que el primer año de un proceso de paz es fundamental. El primer año de un proceso de paz es el que determina si hay desmovilización efectiva o no, si hay recepción efectiva o no, si se mejora la seguridad o por el contrario se disparan fenómenos de inseguridad. De manera que lo que no queremos es perder tiempo. Queremos que si felizmente tenemos unos acuerdos de paz culminados y refrendados, podamos tener los instrumentos aprobados y a la mano para iniciar su implementación. Y se han acordado, propuso el gobierno, 2 mecanismos de implementación eventual de esos acuerdos.
este Congreso en primer debate decidió incluir 2 más. Es decir, lo que estamos discutiendo es la posibilidad de aprobar 4 mecanismos de aplicación de los eventuales acuerdos de paz. El primero, un procedimiento legislativo especial. Senador Andrade, le agradezco su atención. Un procedimiento legislativo especial, de nuevo, con la misma lógica, porque las reformas constitucionales o estatutarias que requieren la implementación de la paz queremos que sean expeditas, que no se demoren un año. El objetivo fundamental es que se demoren máximo 6 meses. ¿Para qué? Para ganar tiempo, para cumplirle a los colombianos, para que la paz llegue a las regiones con oportunidad, para que no sea por falta de instrumentos, ni de plata, ni de eficacia, ni de política pública, que no podamos cumplirle a los colombianos con la paz. Ese procedimiento legislativo especial es obviamente ad hoc. Ninguna guerra en el mundo, ni de 5 años, ni de 10 años, ni de 20 años, mucho menos una como la colombiana de más de 60 años, se termina por mecanismos ordinarios. No se terminó porque no logramos exterminar militarmente a las FARC, no lo ha logrado ningún Estado con ninguna guerrilla, mucho menos con una geografía y una historia como la colombiana. Se está terminando por un mecanismo excepcional de acuerdo político. Se terminará eventualmente por un mecanismo excepcional de refrendación en las urnas y se implementará por un mecanismo excepcional de trámite legislativo, expedito, que sea leal con los acuerdos. Si se aprueban los acuerdos de paz, el mandato que le darán a este Congreso es el de incorporar al régimen jurídico colombiano esos acuerdos de paz. No es para que aquí nos pongamos de creativos a tumbar la paz en el trámite legislativo. No, lo que nos van a pedir es simplemente que incorporemos los textos que los colombianos aprueben con su voto en las urnas. Y queremos hacer eso con un procedimiento expedito. Claro que hay discusiones jurídicas importantes. A mí como ponente, como colombiana, me parece que el proyecto propuesto logra un adecuado balance entre lealtad con los acuerdos, ser expeditos en el tiempo y no violar las facultades fundamentales de este Congreso. El instrumento fundamental para que este Congreso haga un debate leal con los acuerdos de paz y los incorpore, puesto que ya habrán sido refrendados en las urnas y tendremos el mandato de incorporarlos, es que sea una ley corriente, o sea una ley estatutaria o orgánica o una eventual reforma constitucional si se necesita, los congresistas podamos deliberar, podamos proponer, podamos debatir, pero se requerirá aval del gobierno, algo que hoy en día ocurre en muchas normas, mucho menos importantes que las de paz, por ejemplo en las normas presupuestales. Este Congreso tiene que tener aval del ministro de Hacienda si quiere incorporar un gasto, de manera que tampoco es algo tan extraordinario en nuestro régimen jurídico. ¿Por qué el gobierno da un aval? Porque alguien, y en este caso es el gobierno que hizo los acuerdos, tiene que tener la última palabra sobre si la modificación que se va a hacer es conducente con aplicar los acuerdos o por el contrario revoca los acuerdos. Y esa responsabilidad la tiene el jefe de Estado aquí a través de sus ministros. Ese, en mi opinión y en opinión de la Alianza Verde, es el instrumento fundamental, excepcional, que asegura que lo que aquí debatamos sea consistente con lo acordado. Nos parece innecesario adicionar el mecanismo de que todo se deba votar en bloque y que la plenaria solo pueda improbar. Es, en nuestra opinión, restringir demasiado las facultades del Congreso. Si en algún sitio tiene mayorías la paz, es en este Congreso. Aún quienes tienen críticas, como lo acabamos de ver, reconsideran sus posiciones y ceden argumentos. ¿Por qué temer al debate? En muchas, yo no llevo aquí sino un año larguito, pero quienes llevan aquí mucho más tiempo, saben que en muchas ocasiones, muchas de las cosas se mejoran justamente en la plenaria.
donde hay un debate amplio, plural, usualmente más extenso. De manera que si el gobierno tiene la garantía de que puede avalar o no avalar algún cambio, pues que lo someta a consideración. Y que nos diga qué parte quiere que votemos en bloque, qué parte quiere que votemos por separado, si es que hay un debate importante. Y que aquí ahí se apruebe por mayoría simple, como se aprueba en general cualquier reforma. Porque si no nos exponemos a una cosa que los colombianos que nos están viendo no entenderían. Créanme. No hay manera de explicarle a un colombiano común y corriente que nos ha dado su voto de confianza yendo a las urnas a apoyar con su voto los acuerdos de paz, que nos ha dado el mandato de que los incorporemos al ordenamiento jurídico. No hay manera de explicarle a ese colombiano o colombiana que llegamos a esta plenaria, que estábamos debatiendo cómo incorporar el acuerdo de desarrollo agrario, que tuvo 40 votos y que tuvo 30 votos a favor, pero que quedó aprobado. Porque no se logró tener 52 votos en contra. No, eso se presentaría, se podría presentar. Y eso no hay manera de explicárselo a un colombiano. ¿Cómo sale uno a explicarle que una cosa tuvo 40 votos por el no, 30 votos por el sí, pero que ganó el sí? Eso contraría la lógica elemental democrática en un sistema de mayorías como el colombiano. Los colombianos, eso es como decir, no, tratar de explicarle a un colombiano que acaba de ir a las urnas, que había dos candidatos a la gobernación del departamento X, que uno sacó 1 millón de votos, que el otro sacó 500.000 votos, pero que el que quedó elegido gobernador fue el de 500.000 votos. ¿Eso quién se lo explica a un colombiano? Eso es correr un riesgo absolutamente innecesario, atándole las manos a un Congreso que ha sido leal con la paz. Leal hemos sido quienes acompañamos el proceso de paz y leal han sido quienes se han opuesto con razones y críticas válidas, con preocupaciones válidas. Y debate tras debate, como lo acabamos de ver, hay cada vez una actitud más abierta y constructiva. Luego, ¿para qué atarle las manos hasta ese punto al Congreso de la República? La Alianza Verde quisiera llamar la atención sobre ese punto. Creemos que la Comisión Legislativa Especial, que está compuesta por congresistas elegidos por voto popular, ya hay un acuerdo de los ponentes, lo podemos anunciar al país. Lo denuncié yo como mico, me llamaron la atención, me dijeron que eso no es un mico, era una propuesta para debatir en la plenaria, de que el presidente tuviera la facultad de nombrar a dedo a no congresistas en la Comisión Legislativa Especial. Todos los ponentes hemos acordado negar, pedirle a la plenaria que niegue esa propuesta que viene en la ponencia. Por innecesaria. Los colombianos eligieron con su voto a quienes estamos aquí sentados. Y somos quienes estamos aquí sentados quienes tenemos, 1, la responsabilidad, 2, la función y 3, la legitimidad de tomar las decisiones legales que correspondan a la paz o a cualquier tema. Si lo que se quería, finalmente así nos lo explicó y era su buena intención, la del coordinador de ponentes, si lo que se quiere, como él nos lo explicó, es que expertos puedan ilustrar al Congreso con voz pero sin voto, pues eso se puede hacer invitándolos, eso se puede hacer con audiencias públicas. Para eso no hay que darle facultades extraordinarias al presidente para que nombre a dedo a nadie en este Congreso. El que quiera venir a este Congreso a decidir, que se haga elegir. El que quiera venir a este Congreso a aportar, lo invitaremos con todo gusto, como lo invitamos en cualquier tema, en los temas de alimentación, de nutrición, fiscales. Acá nos la pasamos en el Congreso invitando expertos todas las semanas. Lo haremos también para la paz, pero serán invitados por este Congreso, en ningún caso designados a dedo por el presidente de la República, lo cual además se prestaba para la suspicacia de que se le pudieran dar curules a dedo a las FARC, cosa que es así, completamente desleal con la paz, con la discusión que aquí hemos tenido y con la decisión que eventualmente
tomen los ciudadanos sobre el tema, los ciudadanos colombianos. Con la venia de la presidencia, con mucho gusto, una pregunta del senador. Para una pregunta, sí. Para eso son las interpelaciones. Gracias, presidente. Para una estricta pregunta, senadora ponente. Por lo que yo veo, todos los ponentes están solicitando que este artículo o este inciso que corresponde a la facultad que se entrega al presidente de la República para que vengan unos miembros de la FARC a la Comisión Legislativa Especial, están solicitando que se niegue. ¿Cómo le explicamos a los colombianos que los ponentes en el pliego de modificaciones solicitan que se incluya y ahora están solicitando que lo retiran? ¿Para qué lo incluyeron? ¿Cómo explicarlo aquí al Congreso? ¿Quién lo incluyó? El gobierno no tiene de manera alguna la facultad de presentar un pliego de modificaciones, solamente lo pueden hacer los senadores. Senadora, sáquenme de esta confusión, no sé si sufro de vértigo, estoy demasiado confundido. Hay una incoherencia. ¿Quién fue el que lo puso? Directamente aquí, lo proponen y luego cerrar las vestiduras porque esto no tiene sentido. Supongo que esto no fue firmado obviamente por quienes están en la oposición, por algunos ponentes seguramente del Centro Democrático. Por lo tanto, esto fue propuesto seguramente por los ponentes que hacen parte de la Unidad Nacional, al igual que otros que están apoyando esta iniciativa. Creo que este pliego de modificaciones entonces, por lo tanto, fue innecesario. Gracias, presidente. Gracias, senador Chamorro. Pues fue una iniciativa de buena fe del coordinador de ponentes, del doctor Rol Barreras, y la incluyó en la ponencia. La ponencia sí fue publicada, seguramente por los avatares que teníamos de campaña, no habíamos tenido tiempo de reunirnos todos los ponentes, se armó fue un debate público alrededor del tema. Yo personalmente no quise firmar la ponencia porque ese punto me parecía inconveniente, otros tampoco la firmaron así. Nos hemos reunido ya todos los ponentes y queremos solicitarle, es una solicitud respetuosa a la plenaria, que considere negar ese inciso. Pero quería seguir, si me lo permiten, con la explicación pedagógica de los tres mecanismos propuestos de implementación de los acuerdos de paz. El primero es esta Comisión Legislativa Especial, que entonces estará compuesta solamente por congresistas electos democráticamente. Estará funcionando por un periodo determinado, máximo de un año, exclusivamente para los temas que proponga de iniciativa exclusiva al Gobierno Nacional, que sean indispensables para implementar los acuerdos de paz. Podremos los congresistas deliberar y proponer mejorar la implementación de los acuerdos, pero tendremos que tener aval del gobierno con el objetivo de asegurar que los cambios o modificaciones que hagamos sean para mejorar la implementación de la paz y no para obstruir la implementación de la paz. Y por último, tendremos un procedimiento legislativo que fundamentalmente lo que hace es reducir de 1 año a 6 meses el trámite de normas importantes. Yo diría que ese es fundamentalmente el espíritu de la Comisión Legislativa Especial y el procedimiento legislativo especial, el primer mecanismo de implementación que se propuso por parte del gobierno en este acto legislativo. El segundo mecanismo, y simplemente cierro diciendo que queremos invitar a la reflexión de si votar todo en bloque e imponerle a la plenaria que solo pueda improbar, nos parece excesivo, innecesario. Insisto, eso es como tratar de explicarle a un colombiano que alguien que obtuvo menos votos que otro quedó elegido. Innecesario. Qué bueno que cada titular aquí sea que hubo unas mayorías contundentes, tema a tema, punto a punto, ley a ley, para poder implementar los acuerdos de paz. El segundo mecanismo que propone este acto legislativo, facultades especiales del presidente de la República, facultades extraordinarias. Algo que los colombianos deben saber que no es extraordinario. Todos los presidentes de los últimos 30 años han tenido facultades extraordinarias dadas por el Congreso de la República
mediante ley ordinaria para temas infinitamente menos importantes y trascendentales que la paz. En este caso, nos estamos tomando el trabajo de darle facultades limitadas y excepcionales al presidente de la República mediante acto legislativo, es decir, no mediante una ley ordinaria de 4 debates, sino mediante un procedimiento de reforma constitucional que requiere 8 debates en este Congreso. 8 debates sin ningún procedimiento especial, sin ninguna ventaja, sin ninguna excepción. De manera que lo que estamos haciendo es un trámite mucho más exigente para llegar al consenso de qué facultades extraordinarias darle al presidente para la paz. Entonces, primero, se las estamos dando por un trámite más exigente, por 8 debates en vez de 4. Segundo, se la estamos dando por un periodo limitado, 90 días. Tercero, le estamos diciendo, como lo reitera ya la Constitución, pero mejor reiterar en un tema tan delicado, que no podrá, claro que esto no es una ley habilitante y seguir insistiendo en esa mentira no contribuye a un debate leal. El presidente de la República no podrá en ningún caso reformar por decreto la Constitución de Colombia. El presidente de la República no podrá en ningún caso expedir leyes estatutarias que afecten derechos fundamentales de los colombianos. El presidente de la República no podrá expedir leyes orgánicas. Lo único que podrá expedir son leyes ordinarias, decretos con fuerza de ley. Que además, cuarto punto, no solamente se las estamos dando por un trámite más riguroso, no solamente limitadas en el tiempo, no solamente para leyes exclusivamente ordinarias, sino que además cualquier decreto ley que saque el presidente tendrá un procedimiento que hoy no existe cuando se le dan facultades extraordinarias al presidente. Y es que esos decretos leyes tendrán revisión automática y posterior por la Corte Constitucional. 4 seguros en relación con las facultades. Senadora, hay varios senadores que quieren hacerle preguntas. ¿Quiere responder ahora o respondería más adelante? Yo no tengo ningún problema en tomar las preguntas y las voy respondiendo en la medida que vaya avanzando. Bueno, entonces rápidamente preguntas. Tanto el senador Villalba como el senador Duque, que es para lo que se utiliza la moción de la interpelación. La senadora ponente, es que, pues, no es que esté de acuerdo ni está de acuerdo, yo creo que todo lo que se puede hacer por la paz se puede tramitar con un procedimiento especial por el propio Congreso, pero entendí que inicialmente la propuesta del Congresito o de la célula legislativa especial era por 6 meses, usted está hablando ahora de 1 año, eso es parte de la modificación de la ponencia, esa es la pregunta en concreto. Senador Duque. Gracias, señor presidente. Fundamentalmente la primera pregunta... Va a recoger las preguntas y ahora responde. Senador, ¿Va a recoger? Sí, su pregunta. La primera, que me parece supremamente audaz, que cualquier modificación a la ponencia que no haya sido aprobada en la discusión del primer debate pierda el principio de consecutividad y le genere inconstitucionalidad al proyecto. Me parece audaz, así sea de buena fe, como se quiera de llamar, que haya aparecido un parágrafo sin discusión alguna, sino simplemente porque a alguno de los ponentes le dio por ser bastante creativo o por tener alguna novedad en la discusión. Y la segunda pregunta que yo quiero hacer un llamado de atención. Mire, uno encuentra aquí en este tema de la discusión de las facultades extraordinarias del presidente y el procedimiento del legislativo especial un paralelismo igual. Lo voy a leer textualmente para que ustedes vean que no hay ninguna diferencia entre lo uno y lo otro, y lo que sí le puede dejar a uno la sensación es que las facultades extraordinarias lo que le den al presidente es por brincarse el mecanismo legislativo especial que debería ser el que prima sobre esta circunstancia. El objeto del procedimiento legislativo especial
agilizar y garantizar la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Acuerdo final, 6 meses. Facultades extraordinarias al presidente. Objeto: facilitar y asegurar la implementación y desarrollo del acuerdo final. 90 días con posibilidad de prórroga por otros 90 días. Aquí uno lo que se pregunta también es cuál es la diferencia entre agilizar y garantizar, entre facilitar y asegurar. Eso no es lo mismo. Esas son las mismas facultades que le estamos dando a la comisión especial o las mismas facultades que le estamos dando al gobierno. Y mi pregunta es, por esa vía entonces, el gobierno en un momento determinado, aunque usted acaba de declarar, de decir claramente que únicamente las facultades son para que establezcan decreto para leyes ordinarias, se podría brincar simplemente la comisión legislativa especial. Entonces uno lo que diría aquí es que a mí me parece que se corre un gran riesgo, yo lo insisto, de modificar, de sustituir la Constitución. Acaban de decir, y así lo sostengo también, que este es un Congreso afecto a la paz, mayoritariamente comprometido con la paz. ¿Por qué no darle entonces, para qué darle facultades extraordinarias al presidente cuando la comisión puede seguir en función legislativa haciendo absolutamente lo mismo? Esa es mi pregunta. Gracias, señor presidente. A ver, es para una interpelación, porque sí me gustaría que me ayuden a organizar. Usted es la ponente en este momento y las preguntas se las han dirigido a su señoría. No tengo ningún problema, doctor Roy quería responder, pero con mucho gusto respondo. En total, doctor Villalba, escúcheme, fue una equivocación de mi parte, será 6 meses de funcionamiento de la Comisión Legislativa Especial. Y eso es consistente con los tiempos eventuales de las facultades extraordinarias al presidente, senador Duque, que son 90 días iniciales, prorrogables hasta por 90 días adicionales, es decir, también 6 meses en total. No todas las normas, senador Duque, que requieran la implementación de la paz, requieren de la misma inmediatez y agilidad. Esta Comisión Legislativa Especial debería concentrarse, aunque no exclusivamente, en los temas de reforma constitucional o de procedimiento extraordinario de ley estatutaria o de ley orgánica que se requiera. Y todo ese procedimiento estará ajustado a máximo 6 meses. Habrá normas inmediatas, decretar, por ejemplo, las zonas de concentración para la desmovilización de las FARC, decretar medidas y corredores para que se pueda garantizar la seguridad a unos ciudadanos que están en un proceso de paz. Eso no requiere un procedimiento legislativo de 6 meses, eso lo puede expedir el gobierno nacional en una semana. Y nos garantizará, por supuesto a todos nos interesa garantizar la vida de los ciudadanos y de quienes se desmovilizan, las zonas de concentración, de desmovilización, de logística y organización de la paz. De manera que sí son distintas y por eso son solamente facultades ordinarias. En eso sí se lo quiero ratificar a esta plenaria y a todos los ciudadanos colombianos. En ningún caso, repito por enésima vez, en ningún caso el presidente de la República podrá, por decreto, reformar la Constitución. ¡Nunca! Eso es lo que hacen las leyes habilitantes en otros países. Eso es exactamente lo que no se podrá hacer aquí. No se podrá reformar la Constitución por decreto. Esa es una facultad exclusiva que seguirá teniendo este Congreso. Y no es el todo vale, al contrario, es el no todo vale. Para hacer reformas constitucionales para la paz, será este Congreso quien las haga. Serán miembros elegidos democráticamente en las urnas por los colombianos. Y en el mayor de los casos será en un trámite especial que no dure 1 año, sino 6 meses. Pero en ningún caso se le está cediendo esa facultad exclusiva del Congreso al presidente de la República, de manera que eso no ocurrirá. Pero evidentemente no todas las normas requieren la misma inmediatez. Di algunos ejemplos que se pueden sacar en cuestión de días por parte del presidente de la República con las facultades extraordinarias. Insisto en el tema de la buena fe. El acuerdo claro entre todos los ponentes es que serán solo miembros elegidos democráticamente en este Congreso quienes hagan parte de esa Comisión Legislativa Especial. De manera que las facultades del presidente están
dadas por un procedimiento extraordinario mucho más riguroso que las que se han dado en el pasado. No se darán por ley ordinaria, se darán por acto legislativo. No se darán después de un debate de 4 debates, sino de 8 debates. Se darán única y exclusivamente para lo que sea estrictamente indispensable para implementar los acuerdos de paz, limitado a esos temas, no a cualquier cosa que se le ocurra al presidente. Limitado en el tiempo a 90 días máximo, prorrogables por otros 90. Tendrán además esos decretos ley que solo son de carácter ordinario, un control posterior y automático por parte de la Corte Constitucional. 5 seguros, 5, para que en ningún caso haya exceso ni abuso de presidencialismo en nombre de la paz. Eso es exactamente lo que se quiere delimitar. Hasta ahí lo que en su momento propuso el gobierno. El gobierno vino a este Congreso y dijo, vea, si llegamos a un acuerdo de paz, si lo refrendan en las urnas, solo necesitaríamos esos 2 instrumentos. Una comisión legislativa especial, un procedimiento legislativo especial y las facultades extraordinarias para el presidente. En comisión primera, por votación unánime de los miembros de la comisión primera, le recordamos al gobierno que la paz necesitaba un tercer instrumento, y así se aprobó en comisión primera, y le estamos solicitando respetuosamente a la plenaria que lo apruebe también en este segundo debate. Y es que la paz no solamente necesita normas, la paz no solamente necesita reformas, la paz también necesita plata. Cambiar las realidades de la paz. Cambiar eso que el senador Uribe con razón llama que no haya incentivos perversos. El mayor incentivo perverso a que en este país haya habido un conflicto de 60 años es que la mitad del territorio de Colombia no tiene Estado. Y de esa ventaja se han aprovechado todos los grupos armados ilegales. La mitad del territorio y la tercera parte de Colombia no tiene instituciones, no tiene policías, no tiene jueces, no tiene suficiente, por lo menos, policía y jueces, no tiene carreteras, no tiene maestros, no tiene suficiente servicio de salud. Son cerca de 15 millones de colombianos abandonados a su suerte. Esa es la principal causa, motor, gasolina, explicación de por qué en Colombia han pululado grupos armados ilegales que pretenden de una u otra forma, con una u otra excusa, con una u otra ideología suplantar al Estado. La principal garantía de no repetición, lo hemos expuesto aquí ya en varios debates, es construir ciudadanía, Estado y mercado en esa mitad del país que no lo tiene. Esa es la principal garantía de no repetición. Ese es el principal buen ejemplo que le vamos a dar a los colombianos. Y eso no se hace con cortes, eso no se hace con leyes, eso no se hace con facultades, eso también se hace con inversiones. Y por eso, en la comisión primera, y así lo solicitamos muy respetuosamente a esta plenaria, decidimos adicionar un tercer mecanismo de implementación de los acuerdos de paz. Y es un plan de inversiones para la paz a 20 años, porque la paz no se va a hacer ni en 1, ni en 2, ni en 3 años. Queremos comprometer no solo a este gobierno, sino a los próximos 4 gobiernos. Queremos que la paz sea una política de Estado, a que tenga un plan de inversiones que se focalice en cerrar esas brechas institucionales, estatales, sociales, económicas entre las regiones de Colombia. Que un ciudadano colombiano con su cédula parado en La Guajira o en el Bichada o en Nariño o en Cali o en Bogotá tenga los mismos bienes públicos, tenga la misma protección, tenga los mismos jueces, tenga la misma educación. El día que Colombia logre ser un Estado-nación, un Estado que le ofrece a todos sus ciudadanos en igualdad de condiciones la misma calidad de bienes públicos, ese día tendremos control del territorio. Y eso pueda que nos tome unos años hacerlo. No lo hemos hecho en 200 años de vida republicana. En 200 años lo que ha primado es la fragmentación territorial en Colombia, es la fragmentación regional, es la inequidad social, es la presencia diferenciada del Estado. Unos colombianos sí tenemos Estado y otros colombianos no tienen Estado, o por lo menos tienen un Estado muy precario.
y muchas de las veces además capturado por esas organizaciones criminales que tienen mayor poder de facto armado y económico en las regiones de Colombia. Nos estamos proponiendo una meta ambiciosa pero realizable, y es que acabar con esa presencia diferenciada del Estado sea la meta de los colombianos y los gobiernos de los colombianos en los próximos 20 años. Y le estamos dando el mandato a los gobiernos, al actual y al que venga, de que ese plan de inversiones para la paz sea un capítulo especial y específico de su plan de desarrollo, que tenga recursos adicionales y nuevos a los del presupuesto actual y el sistema de regalías actual, que vaya dirigido a los municipios con mayor afectación por el conflicto armado, por la pobreza rural, por la inequidad territorial y la inequidad institucional, que tenga metas claras de cómo se van cerrando esas brechas, que tengan asignaciones especiales, que deba presentársele a este Congreso anualmente un informe de cómo va ese plan de desarrollo. Quiero decirlo en estos términos: en los próximos 20 años Colombia tendrá 2 planes de desarrollo, uno para la Colombia que ya tenía Estado y tiene que ir mejorando, y uno para la Colombia que no tenía y lo está construyendo. Y en ambos tendremos que tener metas logrables, reales, de inclusión económica, territorial e institucional. Ese ha sido el aporte de la Comisión Primera, incorporar ese tercer mecanismo de implementación, de manera que la paz tendrá leyes, tendrá reformas, tendrá inversiones de corto, de mediano y de largo plazo, servirá no solamente para desmovilizar a unos armados ilegales, sino para reemplazar el poder de facto de regulación de la vida económica, territorial, de la vida cotidiana de los colombianos, para reemplazarla por un Estado legítimo, un Estado que con sus autoridades locales, regionales y nacionales cumple las funciones, garantiza los derechos y garantiza los deberes. Perdone, senadora Vivian, es que hemos tomado la siguiente decisión. Va a terminar la senadora Claudia y recoge todas las preguntas, porque varias personas, el senador Rangel también me pidió una interpelación, el senador Bustamante me pidió una interpelación y su señoría. Entonces, cuando usted termine, recoge 3 preguntas, pero solo las preguntas, porque ya tenemos que darle el uso de la palabra a otro de los ponentes. Termino con un último punto, una propuesta hecha por el senador Navarro, Antonio Navarro, acogida en Comisión Primera, que yo no diría que es exactamente un mecanismo de implementación de los acuerdos de paz, pero sin duda son un mecanismo indispensable para que haya paz. Y es que para que haya paz tendrá que haber negociación, tendrá que haber refrendación, tendrá que haber desmovilización, tendrá que haber desarme, pero el pacto fundamental de la paz es que unos ilegales dejen las armas y dejen de ser criminales y pasen a ser ciudadanos que solo hacen política legítimamente. Y hoy en día, la Constitución de Colombia, el marco jurídico para la paz, prohíbe expresamente que unos colombianos sancionados por los delitos más graves puedan nunca en su vida volver a hacer política. Los proscribe completamente de la acción política. Si se mantuviera ese principio, sería absolutamente inviable la paz. Y eso abre una discusión, por supuesto, muy importante sobre el tema del ejemplo. Y este país, que ha hecho 10 procesos de paz, tiene mucho que contar sobre esos ejemplos. Mal ejemplo que una organización armada puso en este Congreso el 40% de sus miembros estando armada. Logró ser el 55% de la coalición del gobierno y además tuvo cuotas importantes en ministerios, institutos, le dieron el DAS. Eso sí que es un mal ejemplo. Eso es exactamente lo que no queremos que vuelva a ocurrir. Lo que se está proponiendo en este acto legislativo es para prevenir que eso que ocurrió en el caso de los paramilitares, que eligieron un Congreso a su medida, para que les hiciera una ley a su medida, que se cayó porque la sociedad lo impidió y porque la Corte Constitucional lo impidió, no porque el Congreso lo impidiera. Ese Congreso, en buena medida cooptado, luego
depurado parcialmente por la justicia. 61 congresistas fueron condenados por vínculos con los paramilitares, 61. Eran el 40% del Congreso, pero eran el 52-55% de la coalición de gobierno. Tenían funcionarios que hoy están incluso extraditados por seguir haciendo tráfico no de influencias, sino de drogas, desde la oficina vecina a la del presidente de la República. Eso es exactamente lo que no volverá a ocurrir en este país. Eso es exactamente ese mal ejemplo de que con un arma se elige y con esa misma arma se cogobierna, y solo después de que les hacen las normas a la medida, entonces ahí sí dicen que las dejan. No, eso no volverá a ocurrir en Colombia. Lo que se está poniendo aquí como cuarto mecanismo es que la eventual posibilidad de participación política quiere decir que podrán volver a elegir y postularse para ser elegidos. Si llegan o no a las corporaciones públicas o a los cargos de elección popular, lo decidirán los colombianos en las urnas. Y lo decidirán los colombianos en las urnas libremente, cuando ya no tengan, como tenía en su momento el señor Jorge 40, la posibilidad de recoger las cédulas para que la gente ni siquiera fuera a votar. Él votaba por ellos. Y ponía aquí los congresistas que quería. Y cogió, para recordar solo un caso, el departamento del Magdalena y lo partió en tres distritos. Y en cada distrito escogió y eligió a la pareja de senador y representante de la Cámara que le convenía. Y elegidos así, hicieron aquí la Ley de Justicia y Paz. Hicieron la Ley de Justicia y Paz porque intentaron hacer una ley de amnistía absoluta, que propuso el gobierno del 2003 y que tuvo que retirar, porque era tan absolutamente vergonzosa, porque violaba toda la Constitución, que ni siquiera se pudo debatir, no aguantaba un debate en este Congreso. Las inversiones de la senadora Vivian. Senadora Vivian, esto está pensado, esos ajustes institucionales normativos necesarios para ejecutar el plan, esto es un artículo transitorio, está pensado para que haga parte de las posibilidades de ajuste que tiene el presidente con las facultades extraordinarias en los 90 días prorrogables. No va a quedar ad infinitum de los 20 años, pero sí hace falta precisarlo porque no sea suficientemente claro. Pues lo podemos precisar, pero obviamente no queremos dejar con las facultades abiertas a los presidentes por 20 años para poder hacer las inversiones para la paz. Lo que queremos es darles la obligación de que tengan que incorporar las inversiones para la paz en su plan de desarrollo, que tengan que rendirle cuentas a la ciudadanía, al Congreso y a la Contraloría sobre ese plan de inversiones específico, pero que los ajustes institucionales necesarios para hacer esas inversiones los hagan con las facultades extraordinarias que tendrán solamente durante 90 días, máximo prorrogables por otros 90. Ese es el espíritu de ese artículo. Esto es fruto, como aquí ya ustedes saben, apreciados colegas, este es el aporte del Congreso de Colombia. Esto lo discutimos en un debate en plenaria, lo discutimos luego todos los ponentes, lo discutimos en comisión primera y confiamos en que lo refrendemos aquí. Fuimos nosotros, los voceros de las regiones de Colombia, los voceros de los colombianos, los que le dijimos al gobierno: oiga, señor gobierno, la paz no es solamente con discursos, la paz no es solamente con leyes, la paz no es solamente con normas, la paz es también con inversiones en las regiones, para cumplirle a esos colombianos excluidos. Y creo que es un gran aporte el que está haciendo el Congreso de la República, haberle hecho ese llamado de atención al gobierno, que valga decir, lo aceptó muy rápidamente. Termino entonces con el cuarto punto y le contesto al senador del Centro Democrático, el senador Bustamante. ¿Qué va a hacer el resto del Congreso? ¿Seguir trabajando, senador Bustamante? Aquí no estamos creando dos congresos y desafortunadamente el apelativo inicial que usó el gobierno fue confuso, como si fuera a haber un congreso y un congresito. No, aquí va a haber un solo congreso, un solo sistema legislativo que va a tener dos procedimientos. El procedimiento ordinario, las comisiones seguirán trabajando con la iniciativa legislativa plena sobre los temas de su competencia, pero en los asuntos de paz exclusivamente, en lo necesario para implementar los acuerdos de paz, estará la Comisión Legislativa Especial trabajando por 6 meses, máximo prorrogable por 6 meses más. De manera que aquí no va a haber ni dos congresos,
ni un congreso y un congresito. Aquí va a haber un solo congreso elegido por los colombianos con 2 procedimientos. El ordinario de todas las comisiones que seguirán funcionando normal y plenamente, y el extraordinario para los asuntos de implementación de los acuerdos de paz al que ya me referí y no voy a volver a repetir. De manera que no hay 2 congresos, ni congresito, ni un congreso de mayor categoría que otro. Hay un solo congreso y 2 procedimientos. El de la paz, como ya lo dije, solo tiene el propósito de ser más expedito, eso es todo, para garantizar que ese primer año de implementación de los acuerdos tengamos todo en orden. Termino entonces con el tema de participación en política, y créanme que no estaba haciendo alusión a las experiencias del pasado para mortificar a nadie, ni para crear un gran debate sobre el pasado y el presente, sino para que aprendamos de nuestra propia experiencia. En este Congreso llegó gente elegida con el favor armado del ELN y los procesó la justicia. A este Congreso llegó un representante a la Cámara que se le comprobó que fue elegido por el favor de las FARC y lo procesó la justicia. A este Congreso llegaron un 40% de congresistas elegidos con las armas y el favor económico y la coacción armada de los paramilitares, y los procesó en su inmensa mayoría la justicia. Lo que queremos justamente es que nadie nunca vuelva a tener la capacidad de coacción armada sobre este Congreso, nunca, ni sobre ninguna institución. Y que por el contrario en este proceso de paz nos aseguremos que solamente quienes se desmovilicen, se desarmen, mediante un acuerdo de paz que sea refrendado en las urnas, se sometan al sistema de justicia transicional que ese acuerdo de paz cree, cumplan las penas que ese sistema de justicia transicional les imponga. Solo después de esas 4 condiciones podrán recuperar sus derechos políticos. Solo después de esas 4 condiciones podrán recuperar la posibilidad de elegir y ser elegidos. No antes. No habrá paralelismo. Nadie volverá a tener armas y votos al mismo tiempo. Nadie volverá a tener armas y capacidad de influir en la elección de otro al mismo tiempo. Esa es exactamente esa combinación de formas de lucha que, valga decir, han usado todos los actores armados del conflicto colombiano, todos sin excepción. Quizás el mayor castigo que le podamos imponer a quienes han hecho la guerra en Colombia es que solo puedan hacer política legítimamente, porque han hecho negocios, han hecho narcotráfico, han hecho de autoridad paraestatal, han hecho política, han hecho elecciones, todo al mismo tiempo, todo, combinando las formas de lucha. En adelante no podrá ser así. Y la ponencia trae esa precisión, que si bien es cierto entendemos y asumimos que la paz consiste en dejar las armas y pasar a hacer política, no es simplemente dejar las armas, es dejar las armas, cumplirle a las víctimas, someterse a la justicia, pagar la condena que esa justicia transicional les imponga, y luego sí podrán recuperar los derechos políticos, a elegir y ser elegido. Si llegan o no a una corporación, lo decidirán los colombianos libremente, sin ninguna coacción armada, sin ninguna presión indebida. Ese es el espíritu de ese 4º instrumento, digamos, diría yo, más que de implementación, de posibilitar la paz. Si no garantizamos que quienes dejen las armas y se sometan a la justicia y le compran a las víctimas puedan hacer política con garantías, pues entonces no habremos hecho un proceso de paz, porque sería un intercambio de un solo lado. Un lado nos entrega las armas, pero el otro lado no le entrega la posibilidad de hacer política con garantías. La paz consiste en que de ambos lados se hagan concesiones, y la concesión fundamental de los ilegales es desarmarse, renunciar a la violencia, someterse a la justicia, cumplirle a la sociedad a las víctimas. Y la contribución fundamental de nuestra parte es que si eso ocurre, les permitamos hacer política con todas las garantías. Esos son los 4 instrumentos fundamentales que propone este acto legislativo. Termino diciendo que en nuestra opinión, en la mía personal y en general de la bancada de la Alianza Verde, es un proyecto ajustado en un equilibrio, un buen balance entre tener
procedimientos expeditos, entre no quitarle facultades propias al Congreso, entre darle la posibilidad al presidente que tenga la posibilidad de implementar la paz y en todo caso siempre respetar los derechos de los ciudadanos a que tengan la última palabra sobre si hay o no paz, cuál paz, con qué justicia y cómo se implementa. Por eso invitamos a esta plenaria a que nos acompañe con su debate y su respaldo a esta propuesta y a esta ponencia que estamos presentando el día de hoy. Gracias, señor presidente. Mil gracias. Senador Andrade, yo le ofrecí a usted que después del Senado...